Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Rosalía Morales Priante. Soy alumna del Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Junto con mi compañera Mariela Solís del Ángel, vamos a exponer lo que son los modos de producción y los sistemas económicos de la materia de economía. El modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. Esto quiere decir que es la forma en que se organiza la economía para producir bienes y servicios. Ahora vamos a ver lo que son los modos de producción. El primer modo de producción que existió fue el primitivo, o también llamado comunismo. Se dio en la fase del Paleolítico cuando los hombres eran nómadas. Esta fase duró cientos de miles de años. Nómadas fue cuando el hombre trataba de buscar alimento y espacio geográfico donde permanecer. En este tiempo el hombre se dedicaba a lo que es la caza, la pesca, la recolección y practicaban lo que es el trueque. No había división social y ya había familias, había un fuerte matriarcado. El modo de producción esclavista se desarrolló en el periodo del Neolítico, como 8.000 a 10.000 años atrás, cuando el ser humano cambia su vida, deja de ser nómada y se vuelve sedentario, que ya se establece en un punto determinado. Es cuando nacen las grandes civilizaciones cerca de los ríos, y a esto se le llama propiedad privada, y es cuando nace el modo de producción esclavista. El modo de producción feudal surge en Europa en el año 400 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano aproximadamente en el año de 1400. Se caracteriza por dividirse en dos clases: los señores feudales y los campesinos siervos. Existían una relación entre lo que es amo-siervo. ¿Qué quiere decir amo-siervo? Amo viene siendo la parte de la nobleza y el siervo el que trabajaba para el señor feudal. Los señores feudales y los campesinos siervos existían una relación. El clero también participaba dentro de la sociedad feudal. Los siervos eran los últimos de la escala, eran explotados y dependían del señor feudal. El modo de, el modo de producción capitalista en Europa suceden lo que son varios acontecimientos históricos. Por ejemplo, en 1200, los cruzadas, cuando los europeos cristianos van a conquistar Tierra Santa, sucede una guerra que trae como consecuencia ese suceso histórico, que hay intercambio comercial entre Europa y el Medio Oriente. Pasado el tiempo y surge el Renacimiento en Italia, surge el interés por lo que es el individualismo y lo que es el ser humano. En 1942 se descubre América. Esto ayudó a este modo capitalista. Llega la revolución industrial en Inglaterra. Esta ayudó a fortalecer el capitalismo y a expandirse en todo el mundo. Se caracteriza por la sociedad privada, se basa en oferta y demanda, y un personaje muy importante de lo que fue esto viene siendo lo que es Adam Smith, quien se considera el padre del capitalismo. El modo de producción socialista se basa en la producción colectiva. Tuvo su apogeo en lo que es a principios del siglo XX, tomando las teorías económicas de un gran pensador, quien fue Carlos Marx. Se le considera el padre del socialismo moderno o del socialismo científico. Este modo de producción socialista también se caracteriza porque se considera la abolición de la propiedad privada, donde el Estado toma el total control como el regulador, y donde los trabajadores tienen un papel fundamental en el modo de proceso de producción. Los países que se manejan de manera socialista son muy pocos. Por ejemplo, los que quedan serían China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba. Y este sería el último modo de producción. El sistema económico es un conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica de una sociedad y el desarrollo de la misma. Dentro de esta podemos mencionar dos clasificaciones, que es el sistema económico según exista la propiedad privada, o el sistema económico según el mecanismo de coordinación o la toma de decisiones. En el en donde según exista o no propiedad privada, podemos mencionar la economía capitalista y la economía socialista. La economía capitalista, esta también es denominada como economía libre o de mercado. En esta son economías en las que el individuo y la empresa llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que interviene el precio y el mercado. Y dentro de la economía socialista
defiende el intervencionismo del Estado y la economía. El socialismo generalmente se asocia a una economía planificada que, aunque existen excepciones, el sistema económico, según el mecanismo de coordinación o de la toma de decisiones, podemos mencionar la economía tradicional, la economía autoritaria y la economía de mercado. Lo que quiere decir, la economía tradicional es la economía simple cuyas decisiones se basan en la tradición. Lo que quiere decir es que su supervivencia va a depender de si las decisiones del pasado fueron tomadas acertadamente. Esta depende de la ayuda y prestaciones de naciones ricas, mientras en la economía autoritaria son aquellas en las que las decisiones económicas son tomadas por las autoridades centrales y interfieren en la libertad de los ciudadanos, y es una economía propia del país comunista. En la economía del mercado, la mayoría de las decisiones son tomadas por los ciudadanos, y esta es denominada como una economía capitalista, y ahora sí que son mercados competitivos. La economía mixta. Esta hace referencia a un sistema económico que combina la actuación del sector privado con la del sector público. El papel del Estado se limita a corregir los fallos del mercado, y es una mezcla entre el socialismo y el capitalismo. El rol del Estado en una economía mixta, podemos decir que esta economía mixta del Estado tiene un rol esencial, en la cual describiremos o mencionaremos lo que son las principales funciones. Las principales funciones del rol del Estado en una economía mixta es el marco jurídico, la regulación y la mejora de la distribución de ingresos y el fallo de mercado. El marco jurídico es en donde el Estado debe crear y asegurar un marco de leyes para que el mercado funcione bien. Un ejemplo de esto podría ser asegurar la existencia y la defensa de los derechos de propiedad privada. Y dentro de la regulación, en esta el Estado interviene cuando existen fallas del mercado que impiden lograr un resultado eficiente. Y dentro de la mejora de la distribución de ingresos, en esta el Estado busca alcanzar un sistema de reparto más igualitario, o al menos asegurar un mínimo para que las personas puedan sobrevivir. Y esta se encarga, la mejora de la distribución de ingresos se encarga de la producción de algunos bienes y servicios. Dentro del fallo, el fallo de mercado, estas son las situaciones donde el mercado no es capaz de asegurar los recursos de forma eficiente.